Muy buena noche para todos, bienvenidos a este especial de France 24, donde hablaremos de los 30 años de la caída del muro de Berlín. Para ello me acompañan en el estudio Jochen Kleinschmidt, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y Lilian Ramírez, investigadora de la Universidad Piloto de Colombia. Sean ustedes bienvenidos acá al estudio. Gracias. Gracias. Antes de comenzar nuestro especial donde analizaremos el impacto de la caída del muro, primero veamos cómo se vivieron las celebraciones en Berlín, la capital alemana, donde la canciller Angela Merkel participó junto a los presidentes de Alemania, Hungría, República Checa, Polonia, Eslovenia, en el acto principal de la conmemoración del 30 aniversario de la caída del muro. Merkel hizo un claro llamado a la acción para proteger valores como la democracia, la libertad y los derechos humanos. Informa Luis Muñoz. Alemania y Europa celebraron el 9 de noviembre los 30 años de la caída del muro de Berlín, con un acto principal en el que se conmemoró la reunificación del país y el fin de una era marcada por la Guerra Fría. Hoy recordamos, junto a nuestros amigos, los eventos históricos sucedidos hace 30 años. Sin el coraje y el deseo de libertad de polacos, húngaros, checos y eslovacos, las revoluciones pacíficas de Europa del Este y la unidad alemana, esto no hubiera sido posible. El propio Steinmeier participó en el acto principal de Berlín, acompañado por la canciller Angela Merkel, así como de los presidentes de Hungría, de la República Checa, de Polonia y de Eslovenia. La presencia de estos países explica el papel vital que tuvieron para la reunificación de Alemania al desligarse del control soviético y adoptar el modelo de las democracias occidentales. Posteriormente, los líderes se dirigieron a la Capilla de la Reconciliación, donde se realizaron los parlamentos. Los valores en los que Europa se fundó, como la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, el respeto por los derechos humanos, son evidentes y tienen que ser vividos y defendidos por siempre. Por último, los mandatarios depositaron rosas en las grietas de la parte del muro que aún se mantiene y participaron en el encendido de velas junto a la placa memorial dedicada a las víctimas de la división. Durante la última semana, con el lema 7 días y 7 lugares, en Berlín se han realizado más de 200 eventos como instalaciones artísticas, conferencias o conciertos. Ahora sí, continuamos con nuestros invitados aquí en el estudio. Quiero empezar por usted, Jochen. Vamos a actualizar y contextualizar un poco a nuestra audiencia internacional. Le quiero preguntar qué estaba pasando en Europa en esa época y cuál fue el motivo por que construyeron este mítico muro de Berlín. El mítico muro de Berlín se construyó básicamente para impedir que personas del oriente de Alemania podrían huir a Berlín Occidental, que fue básicamente una isla en Alemania Oriental ocupada por la Unión Soviética y reestructurada según su modelo. Fue una isla porque ahí estuvieron los sectores de ocupación de las potencias occidentales, pues Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, y entonces mantuvo un estatus de ocupación en realidad hasta 1990, hasta la reunificación, cuando fue reunificada con su homólogo oriental, con Berlín Oriental, y al mismo momento cuando se cayó el muro de Berlín, cuando, como uno dice, pues simbólicamente, también se abrió la frontera interalemana, que fue la estructura de cientos de kilómetros de barreras, de campos minados, etcétera, etcétera, que separó los dos países durante la Guerra Fría. Ahora, ¿qué significó para Alemania la caída del muro? Le pregunta a usted, Lilian. Bueno, para Alemania significó la unión entre estos dos escenarios que se presentaban, ese escenario comunista y ese escenario mucho más capitalista, y poder unir estos dos modelos, digamos, podríamos decirlo en términos económicos, pues permitió que la caída. Sí, Jochen, si quiere completar lo que estaba diciendo entonces Lilian, ¿qué significó para Alemania la caída de este muro? Usted además como alemán. Sí, pues bueno,
al principio significó simplemente que muchas posibilidades se abrieron, ¿no? Hubo voces que llamaron a mantener un estado separado en el oriente y en realidad hubo una fuerte opinión en favor de establecer una nueva constitución en común, ¿no? de las dos partes. Pero al fin la situación, sobre todo económica en Alemania Oriental, fue tan desastrosa que lo que pasó fue básicamente la absorción del Oriente por la parte occidental, lo que fue también ratificado en las elecciones entonces del año 90. ¿Cómo se ratificaron estas elecciones entonces, Jochen, más o menos para explicar un poco a nuestra audiencia? Pues hubo al principio elecciones en la parte oriental, las primeras elecciones democráticas y las primeras elecciones donde el resultado no fue dictado por la Unión Soviética, básicamente, ¿no? Y entonces después de la... Entonces, por esas elecciones se ratificó que iba a haber una reunificación, que en realidad en términos legales fue una absorción, ¿no? Así que básicamente la Constitución, la así llamada Ley Básica de Alemania Occidental, fue extendida a Alemania Oriental y así... básicamente se adoptó el sistema liberal de Alemania Occidental también en Alemania Oriental. Ahora, quiero saber qué supuso para Europa esta reunificación alemana luego de la caída de este muro, Lilian. Pues yo creo que ahí lo más importante fue la conformación de la Unión Europea. Okay. Definitivamente ese fue el gran aporte que le dio y esto permitió que Alemania también comenzara a crecer en términos de productividad, en términos de presta y mejorara su economía increíblemente. De hecho, esa economía sigue mejorando, aunque en este momento está un poco estancada, pero durante estos tiempos, pues prácticamente estamos hablando que la economía alemana después de la caída del muro de Berlín ha crecido en más de un 218%. Entonces, evidentemente, esto también permitió que la Alemania Oriental con la Alemania del Este se generaran unos escenarios propios de productividad, de empleo, un crecimiento en los salarios, ¿sí? Que tuvo como dos escenarios. Por una parte, una maximización del crecimiento de las empresas en Alemania Oriental, pero en Alemania del Este, al subir los salarios, pues lo que hizo fue que muchas empresas tuviesen que cerrar precisamente porque no estaban ligados a los temas de productividad y no tenían cómo responder a este aumento de los salarios. Esto fue uno de los escenarios que se presentó, pero evidentemente el hecho de haberse creado la Unión Europea hizo que se mejoraran las condiciones económicas para este país indiscutiblemente. ¿Usted qué opina, Jochen? Pues hay que entender varias cosas. Primero, que al principio hubo un colapso de básicamente todas las empresas que fueron organizadas según principios pues leninistas en el Oriente y que fueron transferidos a una agencia federal para hacer, esencialmente intentaron venderlos, algunos fueron reformados, pero para la gran mayoría de los alemanes en el Oriente significó una gran incertidumbre, por lo menos en términos de empleo, que solo cambió en realidad en los años 2000. Pues al principio hubo, uno podría decir, en grandes partes del Oriente, por lo menos 10 años o más de crisis. Uh-huh. Ahorita quisiera que habláramos de las diferencias entre las dos Alemanias, pero antes rodar una nota, porque 30 años después de la caída del muro de Berlín hay una brecha socioeconómica que divide al país. El salario mínimo en el este es casi 500 euros menor que en el oeste. Además, la antigua República Democrática Alemana está atrasada en términos de empleo y también de pensiones. Esto es visible sobre todo en las regiones en las que la industria del carbón es todavía la mayor fuente de empleo. Nuestra corresponsal visitó una pequeña ciudad de Brandenburgo. Allí el 64% de los electores votó por el AfD, el partido de extrema derecha, en las pasadas elecciones, que eso también lo vamos a hablar, pero primero veamos esta nota. Peitz es una pequeña ciudad de la región de Brandenburgo. Aunque tiene a Berlín a solo 150 kilómetros, parece estar alejada de todo. Desde la caída del muro, el centro de la ciudad fue renovado, pero para el alcalde la transición del este hacia el oeste deja un sabor amargo. En aquella época se desmoronó toda la infraestructura económica de la región. Desde entonces la ciudad cambió por completo.
Brandenburgo vivía de la industria textil, química y del papel. Con el tiempo, solo la del carbón sobrevivió, mas la última fuente de empleo de la región tiene los días contados. Alemania busca dejar atrás los combustibles fósiles. Jörg Krakow se prepara para lo peor. Queremos evitar una nueva ruptura. Lo que vivimos en los años 90 es todavía doloroso y nada se hizo en ese momento para reemplazar todos esos empleos. Se invirtieron millones de euros en infraestructuras, pero sin un plan de reconversión económica. El resultado, la ciudad perdió casi un tercio de sus habitantes en 30 años. En el mercado local, las desilusiones de la reunificación se mezclan con el miedo al futuro, sobre todo en la gente mayor. A nivel de empleo nunca volvió a ser igual. Lo mismo pasó con las pensiones. Aún hay mucho camino para igualar a las regiones del oeste. Con el cierre de las centrales de carbón se van a perder más empleos. Eso no augura nada bueno y nos va a caer encima. Volveremos a perder poder adquisitivo. La principal beneficiada con esta suma de frustraciones es la extrema derecha. En las elecciones regionales de septiembre pasado, 2/3 de los habitantes de Peitz votaron por el AfD. Este partido nacionalista y anti-inmigración es el único que aboga por mantener la industria carbonera. Hay que encargarse de esta región porque de lo contrario va a ser catastrófico. Lo dijimos a lo largo de nuestra campaña. Queremos terminar la revolución tranquila en aras de poder conseguir lo que la gente salió a reclamar en la calle en 1989, lo que por ahora no ha ocurrido. Denunciar los fracasos de la reunificación ha resultado ser un discurso eficaz en una región en la que el 59% de sus habitantes se sienten como ciudadanos de segunda clase. Jochen, le quiero preguntar si todavía existen entonces algunas secuelas, pero antes quiero saber cuáles eran las principales diferencias entre esas dos Alemanias, y esa pregunta sí me la va a contestar usted, Lilian. Entonces, hubo obviamente siempre algunas diferencias entre el Oriente y el Occidente que existieron incluso antes de la separación. Sí. Creo que eso es importante saber, que siempre el Oriente era más rural, más alejado a la zona urbana de Europa Occidental, que va básicamente de Milano a Londres. Así que no todas las diferencias son debidas a la separación. De todas formas, uno podría decir, y muchos teóricos culturales incluso opinan, que una diferencia importante es que en el Oriente, que entonces vivió básicamente más que 50 años de dictadura, se congelaron esencialmente las mentalidades, las actitudes de los años 20, 30, de una moderna mucho más temprana, mientras que el Occidente vivió la revolución de las actitudes de 1968, todo ese proceso de modernización del postmaterialismo occidental. Así que sí, hay una brecha todavía en términos sobre todo culturales que podría ser más importante que la brecha socioeconómica. Económicamente, ¿cuáles eran esas principales diferencias que podríamos acotar acá en este programa? Básicamente durante la separación, que el Occidente fue organizado de manera liberal, capitalista, según un modelo pues liberal como Gran Bretaña o como Francia, comparable en realidad, mientras que el Oriente fue, algunos dicen que también dentro del bloque de Varsovia fue el último vestigio del estalinismo, ¿no? Con una economía burocratizada, de mando planificada, donde casi no existió la propiedad privada y que en realidad a partir de los años 80 temprano había dejado de funcionar y empezó a depender de poder endeudarse en el Occidente. Así que empezó, antes de la caída del muro, ya había empezado la dependencia económica del Occidente. Lilian, ¿las secuelas de esta separación todavía existen en Alemania? Pues se dice que todavía existe un muro invisible, estado principalmente porque en la Alemania oriental en este momento hay muchas más oportunidades en términos de educación, en términos de empleo, y yo creo que hay como dos escenarios. Primero, la mayoría de empresas en este momento, de las 50 más grandes empresas que hay en Alemania, 47 están en la parte oriental y solamente 3 están en la parte del este. Los salarios son mejores en la Europa oriental. Adicional a eso,
todo el ejercicio de política pública, las personas que están en los cargos más altos en términos de empresa, de educación, en términos políticos, la gran mayoría son de Europa, son de Alemania Oriental. Entonces, en este sentido, las personas que han estado toda su vida en Alemania del Este, pues se han sentido como un poco dejadas hacia un lado, ¿sí? Y no han podido de pronto conectarse con esos escenarios propios de la unificación de la Alemania. Entonces, cuando uno revisa cifras, nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, la población en este momento en Alemania Oriental es de más de 68 millones, mientras que en Alemania del Este es de solamente 13 millones. La tasa de desempleo, aunque es una tasa relativamente baja comparada con los países latinoamericanos, estamos hablando que en una es del 4.4%, mientras que en la otra es del 6.6%. Entonces, todos estos escenarios, adicional al que tú dijiste sobre el tema de los salarios, pues hacen que se tenga que presentar esa migración interna y que las personas que están en Alemania del Este tengan que salir a esta Alemania Oriental para buscar mejores oportunidades y mejorar su calidad de vida, que es lo que normalmente hacemos los seres humanos cuando tenemos que tomar una decisión en torno a términos de desarrollo humano. Ahora, ante todo esto que está pasando, ¿qué puede hacer el gobierno y también la sociedad para dejar a un lado estas brechas y ser un país más unificado, digámoslo así, Jochen? Buena pregunta. En realidad, soy un poco pesimista al respecto, ¿no? Porque el proceso que se está viviendo en Alemania hoy en día es lo que algunos llaman la urbanización, la segunda urbanización, ¿no? Que los jóvenes educados con educación universitaria, etcétera, se están mudando a las grandes ciudades, a Berlín, Hamburgo, Múnich, Colonia, etcétera, para conseguir los empleos que están allá, mientras que las zonas rurales en general, no solo en Oriente, están estancando y se vuelven básicamente zonas de una población anciana, ¿sí? Y también los procesos de migración que está viviendo Alemania se han concentrado sobre todo en las zonas urbanas, donde, y obviamente eso está afectando de manera desmedida al Oriente en general y históricamente, que siempre ha sido una zona más rural que el Occidente. Y así me parece, y los resultados de las últimas elecciones también demuestran eso, que es posible que aún esa brecha se va a fortalecer. ¿Qué va a pasar entonces con estas zonas rurales en Alemania? Pues algunos hablan de la renaturalización realmente de zonas anteriormente habitadas. En algunas zonas rurales en el oriente han regresado lobos y osos y así animales salvajes que típicamente uno no tiene esa asociación con Alemania, pero creo que el desafío será entender qué oportunidades existen en ese proceso y posiblemente trabajar con esa dinámica y no en contra de la dinámica, aunque también será necesario posiblemente fortalecer el apoyo, por ejemplo, para médicos, para que trabajen en zonas rurales donde frecuentemente ya no existen servicios de salud público, o iniciar algún programa de educación a distancia porque están cerrando colegios, etcétera. Realmente problemas que son invisibles para muchos, ¿no? Pero que sí existen en zonas rurales, no solo en el oriente, pero sobre todo en el oriente. Problemas sociales que al final repercuten en toda la sociedad. ¿Usted cómo cree que entonces se pueden eliminar estas brechas que todavía pueden existir, que existen, de hecho? Pues yo creo que ya la economía en este momento se tiene que repensar en muchos escenarios por todo lo que se está viviendo. El problema de las migraciones internas no es solamente un problema en Alemania, es un problema que se está dando en todo el mundo. Y en ese ejercicio hay que comenzar a pensarse unos nuevos escenarios en términos de economía rural, qué va a pasar con estos campos, porque ahí está en juego el tema de la soberanía alimentaria, por ejemplo. La economía tiene que comenzar a pensarse también desde otros escenarios. Y esa invitación económica tiene que ir de la mano con estos ejercicios de movilidad social, con estos ejercicios de entender esos procesos que viven las personas cuando se generan este tipo de cambios y estas rupturas que se dan, por ejemplo, con escenarios como la caída del muro. Yo creo que este es el momento de repensarse qué es lo que está pasando en términos socioeconómicos y sociopolíticos a nivel mundial a partir de los problemas que se están dando, como los que nos contó nuestro compañero,
como todos estos escenarios de movilidad social que se están generando. Entonces, creo que es la oportunidad de pensarnos unos nuevos modelos económicos, de pensarnos unas nuevas maneras de construir esta sociedad, pero sobre todo incluyendo a aquellas personas que por X o Y razón se sienten excluidas. Entonces, ahí es importante entender qué piensan y qué sienten las personas para que puedan, a partir de sus capacidades, aportar a los procesos de desarrollo social y económico en cualquier lugar. ¿Qué otros escenarios económicos se pudieran dar a lo mejor para entonces reactivar estas zonas que están olvidadas por Alemania Oriental? Pues, por ejemplo, Alemania trabaja mucho el tema de las energías limpias. Creo que ahí hay una gran oportunidad de trabajo. No sé, tal vez pues también revisar en términos de competitividad en qué es bueno Alemania del Este y mirar cómo ahí se pueden reorganizar términos de empresas, potencializar, pues no sé, las diferentes herramientas. Yo creo que ahí es importante analizar para qué es bueno, en qué está funcionando, en qué puede ser productivo y en qué escenarios se pueden abrir oportunidades que permitan generar nuevos procesos económicos, nuevas organizaciones, nuevos modelos, nuevas economías alternativas que permitan, digamos, solventar estos problemas que actualmente tiene esta Alemania. Jochen, usted también lo hablaba hace un rato y le dije que íbamos a retomar el tema y es de las elecciones y que está en reauge el partido de extrema derecha en la Alemania del Este. ¿Por qué se da entonces esta votación a las extremas derechas en esa parte especial de Alemania? Es en realidad un proceso que preocupa a muchos, ¿no? Si miramos, por ejemplo, al estado de Turingia, que tal vez es el estado más rural de Alemania Oriental, ahí por primera vez en un parlamento elegido desde 1945 hay una mayoría esencialmente antiliberal, ¿no? Es realmente interesante observar qué va a pasar con eso, cómo Alemania va a tratar con ese nuevo desafío, sobre todo de la extrema derecha. En realidad, es un proceso que no ha afectado solo a Alemania Oriental, pero que se puede observar también en Polonia, ¿no? Con el gobierno de allá, parcialmente con la República Checa y sobre todo con Hungría, que básicamente ya es una dictadura de la extrema derecha con su presidente Viktor Orbán, ¿no? Así que parece ser un proceso asociado sobre todo con el poscomunismo y tal vez ni se debería identificar tanto con la brecha económica entre las dos Alemanias, porque está ocurriendo también en países que no fueron reunificados con ningún otro país. Así que podría ser parcialmente, tal vez se puede atribuir a las mentalidades dejado atrás por la sociedad básicamente soviética que fue implementada, octroyada a esos países y que produjo actitudes relativamente tradicionales, lo que suena paradójico, ¿no? Porque al fin el leninismo buscaba ahí la sociedad del futuro, pero resultó implementando un modelo casi feudal en términos de sus estructuras de autoridad. Y esas actitudes tal vez se están reproduciendo hoy en día en lo político. Y es que precisamente la canciller de Alemania en los actos protocolares de estos 30 años de la caída del muro de Berlín habló de esa reunificación de Europa, de los valores de Europa. ¿Cómo se puede interpretar a lo mejor el mensaje de la canciller alemana? Pues yo creo que ahí lo que está invitando es como devolverse a esos principios fundacionales que hicieron que se diera todo el tema, por ejemplo, de la Unión Europea, que se vuelva como a esa esencia de lo que se quiere crear en términos económicos y sociales para este continente. Jochen, para usted, ¿cómo se puede entonces interpretar este mensaje de la canciller? Pues en realidad era un mensaje casi estándar, ¿no? Que es claro que tiene que decir eso, claro que tiene que decir
tiene que apelar a los valores centrales de tanto la Alemania reunificada como de la Unión Europea, pero en realidad no hemos escuchado todavía ni de la canciller ni de nadie en realidad en Europa una respuesta a esos desafíos nuevos del populismo de la derecha, de los conflictos en el oriente de Europa, ¿no? Con la Rusia de Vladimir Putin. No hemos escuchado todavía respuestas que realmente podrían abrir nuevos caminos. ¿Qué respuestas entonces se podrían escuchar para cambiar esta política y a las sociedades para ir creciendo y mejorando? Es obviamente muy buena pregunta. Todavía no vamos a saber los detalles todavía, pero creo que en lo económico hay que mirar más allá del liberalismo económico, porque al fin grandes partes de la economía hoy en día están basados en economías de plataformas. No solo Facebook y Uber y todo eso, pero también empresas productivas hoy están basados en máquinas que son conectados a redes que forman plataformas esencialmente de la misma lógica que Facebook o Instagram, ¿no? Y esencialmente en la logística está pasando algo parecido con Amazon y con otras redes de ese tipo. Y lo que tienen en común esas economías de plataforma es que son monopolios naturales, ¿no? Ahí ya no sirve esa lógica de libre competencia y de alguna manera hay que dar una respuesta en términos de economía política a esos nuevos desafíos. ¿Hacia dónde va Alemania ahora, luego de estos 30 años de la caída del muro de Berlín? ¿Cómo lo ve? ¿Escenarios posibles? ¿Qué pudiera pasar? ¿Hacia dónde va la sociedad, la política? Pues ahí hay que tener presente que en este momento Alemania está pasando por un tema de recesión económica bastante fuerte. Estamos hablando que es el segundo país con menor crecimiento en Europa en este momento, después de Italia. Creo que entonces, en ese sentido, tendremos que repensarnos los escenarios. Es que hablo mucho del tema de repensarnos los escenarios por lo que se está viviendo en la actualidad. O sea, ya no en Alemania, sino también en todos los países. O sea, se están presentando tantos escenarios diferentes que el mundo no estaba preparado como para asumirlos, que en este momento tenemos que comenzar a repensarnos. O sea, a Alemania le dio durísimo la guerra comercial que se está dando entre China y Estados Unidos, y eso tuvo un impacto terrible en todos sus escenarios productivos, en su empresa. Entonces, nosotros no nos veíamos venir eso, ¿sí? No nos veíamos venir todos estos temas ambientales que también son importantes. Entonces hay que mirar eso cómo se trabaja. Yo creo que es la oportunidad, vuelvo, insisto, de que se renueve la economía, se repiense y sobre todo aprender un poco de Alemania en algo que me parece valiosísimo, y es todo el concepto de la familia-empresa, porque la mayoría de las empresas en Alemania son de familia y son pequeñas y medianas empresas, y eso ha fortalecido mucho la economía de ellos. Entonces yo creo que ahí hay como dos puntos de partida. Uno, repensarse sus modelos. Dos, tomar estos ejercicios de las familia-empresas y poderlos llevar a otros escenarios a nivel mundial. Pero yo creo que en este momento decir hacia dónde vamos, creo que todavía hay mucha incertidumbre de poder entender cómo es que se está organizando en este momento el mundo entero para poder dar una línea clara de hacia dónde estamos yendo. Sí es importante sobre esto comenzar a trabajar en repensar los escenarios políticos, sociales y económicos, porque en este momento estamos girando y no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Cada día sale una sorpresa, y pues al estar en un mundo globalizado, pues evidentemente escenarios que de pronto no son directamente, que se generan directamente en los países, sí tienen un impacto sobre las economías y los temas sociales. Entonces yo creo que el punto en este momento es de repensar, de retomar los temas que se han dado y replantearse unos nuevos modelos políticos, económicos y sociales. Jürgen, en su opinión, ¿hacia dónde va Alemania? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, estamos observando esas elecciones, ese crecimiento de extremismo en algunas partes, ¿no? Sobre todo en Oriente, y hay que entender, eso ocurrió durante esencialmente la última fase de todavía una bonanza económica, casi sin desempleo,
¿no? Entonces, ahí, como dijo también mi colega, hay mucha incertidumbre qué va a pasar si realmente sube el desempleo a tasas como fueron observados en los años 90. ¿Qué va a pasar con ese descontento que entonces tal vez podemos observar? Vamos a tener algo como un escenario de Chile o algo así, no sé, es una comparación tal vez no adecuada, pero si ya ocurren esas cosas en épocas de bonanza, ¿qué va a pasar cuando realmente hay estancamiento económico en el contexto también de un envejecimiento importante demográfico? Y en ese sentido, solo puedo decir que hay mucha incertidumbre, eso va a seguir así durante un tiempo. Estamos en un mundo en crisis, no solo en Europa, pero en realidad en todas partes, y eso obviamente va a afectar de manera tal vez desmedida a un país que depende tanto de exportaciones como Alemania. Alemania podría dejar de ser a lo mejor una potencia dentro de la Unión Europea en los próximos años por todo lo que está pasando y por lo que estamos hablando de que su economía está estancada. ¿Qué podría pasar? ¿Sí puede dejar de ser entonces una potencia europea? En realidad, yo tendría mucho cuidado con esa expresión, una potencia europea, porque en realidad durante la crisis de endeudamiento de Europa, Alemania sí estaba dictando los términos del rescate de Grecia, por ejemplo, estaba dictando los términos, y en realidad se puede observar que sobre todo los países de Europa Latina, básicamente, ¿no? Francia, Italia, España, etcétera, ya no van a aceptar ese liderazgo que está afectando, sobre todo dado la construcción del espacio del euro, que está afectando frecuentemente negativamente a sus economías. Ya no van a aceptar ese liderazgo, y definitivamente en términos de los factores que son importantes para el poderío de un país en el escenario internacional, hoy en día lo que cuenta más y más otra vez es también la fuerza estratégica que puede aplicar un país, y en ese sentido creo que sobre todo Francia va a jugar un papel más y más importante, y se puede observar en la política exterior de Emmanuel Macron que ya no acepta el liderazgo de Alemania, por ejemplo, en términos de las negociaciones con Macedonia del Norte, con Albania, ya no acepta un liderazgo alemán, y entonces uno puede esperar que tal vez vamos a regresar a realmente una dualidad de liderazgo entre Alemania y Francia, o un escenario tal vez peor, ¿no? De una desagregación de la Unión Europea, por lo menos en algunos aspectos. Eso sería muy preocupante. ¿Podría pasar eso? ¿La Unión Europea se puede disolver por todas estas crisis que estamos viendo en los países? Rápidamente, ya me quedan pocos minutos para despedir el programa. Bueno, yo creería que en este momento no, porque hay muchas cosas en juego que se dieron a partir de la unificación de Europa. Pero bueno, en este momento están pasando muchas cosas que podrían llevar a que esto se presente. Pues mira nomás lo que pasó en Inglaterra, o sea, todavía no han podido ni siquiera saber cómo se van a salir de ahí. Entonces no creo que, pues teniendo el ejemplo tan cerca, pues comiencen a disolverse, exactamente. Entonces no creería que en este momento, pero pues están pasando muchísimas cosas en el mundo que de pronto algún momento llega que eso se dé, pero en este momento no creo que se disuelvan. Bueno, yo quiero entonces agradecerle a mis dos invitados, Lilian Ramírez, investigadora de la Universidad Piloto de Colombia. Gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Y usted, el profesor Jochen Kleinschmidt, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario, también aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia. Gracias por venir aquí a acompañarnos en nuestro especial sobre los 30 años de la caída del Muro de Berlín. Nos despedimos con imágenes del concierto que tuvo lugar en la icónica Puerta de Brandenburgo
Los asistentes presenciaron de esta manera los actos conmemorativos con motivo del aniversario número 30 de la histórica caída de este muro de Berlín, una fecha que marcó un antes y un después para Alemania y también para toda Europa, como también lo estábamos conversando aquí con nuestros invitados. ¿Qué va a pasar entonces en la Alemania? Pues habría que esperar para ver qué va a pasar. Y bueno, sí es cierto que todavía existen las diferencias entre una Alemania y la otra, antes dividida, ahora reunificadas. Con estas imágenes despedimos nuestro especial de noticias. Continúe con nosotros.